Bienvenido, bienvenida a este capítulo 7, en el que vamos a intentar volver a casa aunque todo sea un caos, aunque todo parezca que se derrumba a nuestro lado, aunque sintamos que nuestros cimientos se tambalean como nunca lo han hecho, aunque de repente llegue el dolor y la enfermedad a llamar a nuestra puerta o la de un ser querido y esto nos derrumbe nuestros planes, nuestras ideas, nuestros conceptos. Y en esos momentos es cuando más necesitamos volver a casa. Y es que volver a casa para mí no es un lujo, no es algo que sea una opción, sino es algo necesario. Es necesario para nuestro bienestar. Tener paz mental, conexión interior con nosotros mismos, son o deberían ser nuestra prioridad más absoluta. Yo sé que no es fácil, ¿eh? Sé que no es fácil entrenarnos en ello siempre. Es uno de los trabajos que realizo con mis clientes que más cuesta, pero se puede. Y te invito a que escuches este podcast desde esa visión de confiar en que se puede, en que yo veo ese proceso con mis clientes y mis alumnos todos los días. Vamos a partir desde la base. Vamos a partir desde la base que es que cuando el caos llega a nuestra vida, al igual que, y con el caos obviamente el estrés, rápidamente lo enjuiciamos como algo negativo, como algo terrible, como algo que inmediatamente hay que sacar de nuestra vida. Y eso es el principio de nuestros grandes problemas. Es el principio de que aparezca la frustración, es el principio de que aparezca el sufrimiento, es el principio de que aparezca y por ese no entendimiento de lo que pasa, que aparezca un dolor intenso en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ese dolor no va a irse si no empezamos a realizar, a relacionarnos con el caos, con todo eso que se está derrumbando y que nos está generando todo ese estrés, en verlo como una oportunidad. Bueno, si en estos momentos no se ha pagado el podcast, es que vamos bien, porque hay muchas veces que yo digo esto y obviamente surgen las emociones de dentro como el miedo, la ira, la tristeza y que rápidamente dices, no, voy a desconectar automáticamente este podcast. Si te quedas conmigo, déjame que te explique y permíteme que te explique por qué digo esto. Y no soy yo simplemente, sino hay un montón de expertos en gestión emocional de diferentes ramas, de diferentes tendencias, incluso desde diferentes vías espirituales. Yo te voy a hablar de una y cómo se enfrenta el caos y el dolor y la incertidumbre ante todo lo que pasa negativo en principio y cómo se transforma en esa oportunidad de la que te hablo. Necesitamos cambiar ese rápido juicio del caos y de la incertidumbre y que todo se me derrumbe a mi alrededor como algo puramente negativo. Y esa clave, cuando la tenemos clara, podemos pasar a relacionarnos con eso desde una forma más amable, desde una forma incluso casi compasiva. Y desde esa compasión podemos atrevernos a vivirla como algo mágico, algo que puede ser transformador en nuestra vida. Yo sabes que, y si me escuchas desde hace tiempo, sabes que siempre invito a que se lleve una vida ordenada, tanto en horarios como en costumbres o como en tu vida, ¿no? Tener una casa ordenada por fuera nos invita a que por dentro también todo esté ordenado. Aparte que sea sencilla, que sea simple, tu vida me refiero, ¿no? Y tu casa, por supuesto, también. Y también que sea coherente. Pero el mundo, y más el mundo tan rápido en el que vivimos, la incertidumbre se hace muy presente.
Y en ocasiones nos encontramos que aunque queramos llevar ese orden, esa tranquilidad, esa paz, esa calma, llevar esa estructura que nos sostiene en el día a día, a veces que la vida pues se encarga de destrozarla. Y la destroza a veces incluso todo al mismo tiempo, ¿no? Nos manda una enfermedad, nos manda un despido, nos manda una ruptura en una relación, nos manda un montón de cosas juntas y parece que todos nuestros pilares se caen. Y se caen además en cuestión de segundos. Parece que perdemos la vida en cuestión de segundos. Cuando entendemos que todo eso puede activar algo en mí que es positivo, que es prioritario que aprenda, que me enseñe, que sea una oportunidad maravillosa en mi vida para relacionarme con eso que me está afectando de una forma pacífica y que además sea una invitación mágica para llevarme a casa, iremos bien. Quédate hasta el final, que en el final voy a dar 3 claves, 3 métodos para afrontar la incertidumbre y los voy a compartir contigo. Pero me gusta primero poner un poco de contexto. Y ese contexto que tiene que ver con ese arranque ante las cosas que se van derrumbando a mi alrededor, yo empiezo tal vez a sentirme con miedo, con ira, con tristeza, con ansiedad, con angustia. Se empiezan a activar esas emociones que son molestas, que no son cómodas, que nadie queremos cerca de nosotros. Y ese verlo, no huir de él, no huir de ese miedo, de esa angustia, no huir de ni luchar con esa tristeza, con esa ansiedad que estoy sintiendo, con ese miedo. No quedarme absolutamente bloqueado, sin capacidad de observar eso que me está pasando, va a ser la clave principal de ese cambio de perspectiva ante lo que se derrumba ante mí. Y para eso necesitamos presencia, ya sabéis, es un clásico. Sin presencia, sin observación, sin estar consciente, es imposible que todo esto lo podamos manejar, lo podamos gestionar. Sin presencia, actuaremos con el piloto automático. Y ese piloto automático nos va a llevar a el aprendizaje, bueno, a ese hábito aprendido que tenemos de luchar, de huir, o de quedarnos absolutamente bloqueados ante eso que nos está pasando. En definitiva, lo vemos como algo negativo, horrible, que no queremos en nuestra vida y que nos queremos deshacer de ello cuanto antes. Y yo te invito a que hagas todo lo contrario, a que lo integres, a que lo aceptes, casi que hasta que lo ames. Bueno, si no vuelves a pulsar stop, vamos muy bien, amiga, amigo. Vamos de maravilla, porque entonces esto te está resonando. Y eso es lo que busco con este podcast, que te resuene para que te lleve a gestionar esos momentos de caos y de que parece que todo se cae a tu alrededor de una forma diferente. En definitiva, lo que quiero es que empecemos a no soltar ese cortisol en nuestra sangre, pues claro, en cuanto nos vinculamos desde lo negativo con todo eso que me está pasando, y ya sé que Ángel, me vas a decir, Ángel, el cáncer que tiene este familiar, ¿cómo lo veo como positivo? Lo vamos a ver como positivo. Lo vamos a ver como lo que es lo que está ocurriendo. Simplemente es. Podemos negarlo, podemos dejar de pensarlo, podemos emborracharnos para olvidarnos, podemos querer dormir 24 horas para que eso desaparezca de mi mente, pero el hecho es que eso está presente, lo he vivido. Cuando me diagnosticaron un melanoma, pues está, ¿vale? Luego vemos qué hacemos con eso, pero de momento podemos decir que está presente. Es, ¿vale? Y, y si no sucumbimos a esa primera instancia que nos lleva al caos, que es de lucha, de miedo, de huida,
y empezamos como a hacer hacemos un repliegue, ¿no? Un repliegue adoloridos, ¿no? Un poco tocados, obviamente, por lo que nos está pasando, pero hacemos un repliegue ¿a dónde? A nuestra casa, a nuestro interior. Eso va a ser una oportunidad tremenda para que indaguemos más sobre nosotros, para que nos conozcamos mucho más. A mí el melanoma me llevó a darme cuenta de muchas cosas que tengo en mi vida, incluso de apreciar mucho más mi vida. Fue una oportunidad maravillosa para encontrarme conmigo mismo, de lo que quiero cambiar, de lo que no quiero hacer, de lo que no quiero más perder mi tiempo y mi energía. Pero para eso lo primero no es hacer, lo primero es observar, observar qué está pasando y dar bienvenida a todo lo que llegue. Cuando llega enfado, pues llega enfado, tristeza, nervios, tensión, angustia, llega y lo veo y le pregunto a esa emoción por qué has llegado, para qué has llegado. En el caso del cáncer, pues obviamente puede ser ese miedo a perder la vida, ese miedo a que mis días en este plano se acaben. Y eso me recuerda que para mí es importante vivir, para mí es importante lo que tengo en esta vida construido. Y, y empezamos a sentir bendición por eso de eso que estamos pasando. Potente, ¿no? Yo lo sé, pero esto hay que deberían enseñarnos en la escuela desde pequeñitos a cómo enfrentarnos a las crisis que todos iremos a vivir en algún momento. A todos nos van a dejar una pareja, a todos posiblemente nos despidan en algún momento, nos cambien en un trabajo o tal vez de repente lleguen cosas a mi familia o a mis seres queridos que no quiero y que me duele que lleguen. Bueno, pues tengo que empezar a saber afrontar esto. Y hoy este podcast va de eso. Me gustaría que al terminar el podcast te sintieses mucho más preparado o preparada para solventar aquello que te llegue en tu vida. Yo daba una clase con la doctora María Luisa Plasencia. Si me estás escuchando, María Luisa, te mando un abrazo. Yo la llamo Huicha. Bueno, muchos le llamamos. Las personas que la queremos la llamamos Huicha. La doctora Plasencia y yo dábamos una clase durante la pandemia que tuvo, pues tuvimos bastante gente y que se llamaba Crisis, Emociones y Resiliencia. Wow, ¿no? Crisis, Emociones y Resiliencia. Lo dábamos en la UNAM. Y claro, toda la gente que llegaba a nuestra clase, pues evidentemente estaba pasando una crisis importante. Y eso de crisis y resiliencia era como cuando digo estrés positivo, ¿no? Genera un poco de perdona. O sea, ¿a qué te refieres con esto, no? Entonces, durante 7 sesiones lo que hacíamos es ir haciendo un camino de sobrellevar ese duelo que muchas veces se produce con las crisis y transformarlo en oportunidades, ¿vale? Yo te voy a contar un caso, en mi caso, y siempre lo ponía, hablábamos siempre desde yo, ¿no? Con todos los alumnos, y yo ponía el caso que para mí ha sido la mayor crisis de mi existencia y que fue cuando la persona con la que me iba a casar, pues 6 meses antes de la boda y a escasos días de mudarnos a vivir juntos a la Ciudad de México, proveniendo de Santiago de Chile, me dice que sus cosas no van en el contenedor y que sus cosas no van en el contenedor porque ha decidido que no quiere estar conmigo y que no quiere viajar a México ni casarse conmigo, ¿no? Yo además estaba en un proceso de enfermedad, por lo cual pues, se me multiplicó todo. Y, y fijaos que aunque he cometido muchos errores en mi vida, algo que hice muy bien, y ahí va un poco el entrenamiento en la gestión emocional, es que hice un repliegue inmediato a casa. ¿Qué quiero decirte con un repliegue inmediato a casa? Que con todo eso que me estaba pasando, para mí lo más importante no fue hacer cosas, no fue intentar luchar contra eso que me estaba pasando o empezar a discutir y a odiarle y a mandarle mis peores deseos o enfadarme con la vida porque la vida es muy injusta, porque mira lo que está pasándome. En vez de hacer nada de esto, lo primero que hice fue replegarme, volviéndome a mi casa en Madrid, no me fui a México en ese momento, mandé mis cosas a México, el contenedor se fue de Santiago de Chile a Ciudad de México solo con mis cosas, mucho más vacío de lo que pensaba.
Pero en vez de empezar a hacer cosas, intentar huir, como hacer como si no pasase nada, o seguir con mi vida, intentar o pegarme con eso que me estaba pasando, lo que hice fue marcharme a Madrid para ver exclusivamente a tres personas muy cercanas a mí, Dani, Eugenio y Mitru. Solo podía verles a ellos, no me sentía con fuerzas ni con ganas de ver a nadie más, y mira que tengo mucha gente que quiero y amo, pero me sentía extremadamente vulnerable y no quería cambiar nada de eso. Me acuerdo que mi madre lo primero que me dijo es, hijo, tenemos que ir al psicólogo, vamos a empezar a hacer un tratamiento, y dije, mira, sí, pero déjame primero que pase este periodo en el que es muy justificado, estoy en una mega crisis, mi pareja con la que me iba a casar me ha abandonado, por lo tanto, déjame que pase un tiempo de crisis en mi estado, en mi soledad, con mis necesidades, sin hacer nada. Tuve mucha suerte, en mi empresa me dejaron un tiempo para entendían lo que me había pasado, me dijeron, bueno, pues tómate haciendo lo mínimo e indispensable este mes y luego volvemos a hablar. Y yo me tomé un mes para simplemente estar y ser, o ser y estar conmigo. Me acuerdo que leía, dormía, comía, lloraba, volvía a dormir, volvía a llorar, volvía a comer, volvía a dormir. El orden a veces no era este, era el que yo necesitaba. Si yo necesitaba dormir, dormía. Si yo necesitaba llorar, lloraba. Si me apetecía de repente leer, leía. Si quería ver a mis amigos 3 minutos, pero puede ser que el cuarto no, y sabían que esto podía pasar y me tenían que dar la libertad y la tranquilidad de irme, pues lo hacía. Y ese fue mi gran flotador, mi gran flotador en ese caos, en esa marea que estoy viviendo. Fue un mes que yo ahora mismo recuerdo como de los más mágicos que he vivido. Descubrí que lo que hacía en el trabajo no me gustaba. Descubrí que mi estilo de vida y por lo tanto, obviamente, mis amigos, mis parejas, muchas cosas de las que hacía, lo hacía de una forma que no me estaba gustando, que no era coherente conmigo. Esa vuelta a casa, esa crisis trajo para mí una oportunidad que aproveché, que era de conocerme. Utilicé ese espacio, ese tiempo, para simplemente estar observándome cómo me sentía, cómo quería sentirme en un futuro, cuáles eran mis miedos, por qué estaba en esa crisis con ese dolor y esa sensación de abandono. Aproveché toda esa información para poder sobrellevar ese mes de una forma honesta, auténtica, abrazando todo lo que llegaba sin tapar nada. Y me di cuenta que me había pasado la vida tapando, huyendo, huyendo de cosas que no me gustaban y que al final lo que hacían es sacarme más y más y más de mi casa. Y este golpe de realidad que supuso esta crisis para mí fue esa oportunidad de volver a casa, pero al palacio, a construir un palacio, no una casa mediocre, no, construí un palacio de eso. Bueno, soy quien soy hoy, me dedico a lo que soy, a lo que me dedico hoy, gracias a esa gran crisis que llegó a mí y que pude redirigir de una forma completamente diferente. Dolor, incertidumbre, malestar con uno mismo, con tu autoimagen, qué van a pensar de mí, yo esto no me lo merezco, ese tipo de frases, ¿no? Todo ese proceso yo te invito a que lo lleves desde el no movimiento. Te invito a que lo lleves desde la pura observación. Si seguimos demasiado tiempo en esa crisis y no podemos avanzar, por supuesto que para eso están las terapias, los coach, todo eso que te pueda ayudar y te pueda sacar de esa crisis, ¿vale? Y ayudarte a ver diferentes puntos de vista de esa crisis. Pero te pido que al comienzo de que todo esto se derrumbe y que todo esto comience, que pares. Que pares simplemente para observar y observarte. Observar renunciando
como dice Pema Sodrón, mi gran maestra, renunciando a querer controlarlo todo y a dejar que conceptos e ideas que tenemos arriesgados, que tenemos anclados y tenemos metidos en nuestro ser de una forma absolutamente irracional y perversa, se caigan en pedazos. Básicamente que te permitas que tus creencias limitantes se destruyan por completo. Y esto da pánico, porque cuando crees que tienes todo bajo control y que las cosas son como son y es lo que tú siempre has querido y como tú siempre lo has querido y como tiene que ser y todo eso se derrumba, yo sé que nos cuesta y queremos mantener esos pilares ahí sosteniéndose, aunque sea de forma falsa, aunque sea de forma improvisada, aunque sea con el riesgo de que mañana se caiga y sea peor. Yo te pido que sueltes, que se caigan, que se derrumben, que se destrocen todos esos pilares que tan sostenidos no estaban cuando tan fácilmente se han caído. No serían tantos pilares tuyos, sino a lo mejor eran pilares de los demás que tú habías reutilizado para ti, pero que no son tuyos, que no te corresponden. Dejemos que esas ideas y esos conceptos se caigan en pedazos y se rompan. Teniendo mucho cuidado de cuál es mi narrativa, ¿no? Que no sea una narrativa de lucha contra mí, sino al revés, y que nos haga daño, sino al revés, de observar, llega miedo, siente vulnerabilidad por ese miedo que llega. Es normal, estás en una crisis, es normal que sientas miedo, es normal que sientas cierta ansiedad, angustia, estrés, tensión, tristeza, ira, pero no para que le sigas y la potencies, sino para simplemente que la observas y digas, wow, ¿cómo me afecta esto, no? Fíjate a qué lugar me lleva esto. Wow, lo veas. En eso la meditación te va a ayudar y es clave en ese proceso de autoobservación. Hay más formas de observar esto, como la contemplación, pero yo te invito a que si quieres apoyarte en la meditación, a mindfulness, a tope, sería una gran ayuda. Con esa observación, ¿qué vamos a hacer? Y aquí vienen los tres métodos que además Pema Sodrón en su libro Cuando todo se derrumba, un gran libro, te lo recomiendo siempre que puedo. Así que a lo mejor ya me has escuchado recomendarlo, a lo mejor lo tienes y no te lo has leído. Si estás viviendo una crisis, es un gran libro para que leas. Y los tres métodos de los que habla Pema, que es lo que quiero que nos metamos ahora a tope con ello, es justamente partiendo de la base de la observación y de la atención plena, ¿vale? Esa meditación hacia los pensamientos. Si estás haciendo mi curso de introducción al mindfulness, vas a ver que en uno de los capítulos hablo de eso, ¿no? De observar los pensamientos y de hecho hacemos una meditación que va a eso, va siguiendo, viendo cómo entra un pensamiento, yo no lo juzgo, no me enredo en él y paso al siguiente. Siguiente pensamiento. Lo veo, le digo adiós. Siguiente pensamiento. Y vamos viendo cómo esos pensamientos cada vez van un poquito entrando un poquito más lentos en mi mente, un poquito más lentos, un poquito más lentos. Esta es la base, ¿vale? ¿Qué tres métodos nos propone Pema Sodrón para llevar esas crisis y ese dolor de una forma mucho más amable, mucho más apapachadora, ¿no? Abrazándonos en ese proceso para además tener mucha más resiliencia al final del proceso. Al final del proceso, ser mejores de cómo entramos a la crisis. Con eso, esa es la idea. Pero partiendo de la no hacer nada, sino partiendo de la observación. Y justamente el primer método que propone Pema es la no lucha con lo que te está pasando. El secreto es parar y no hacer. Y es que hay algo muy sanador, te lo digo por experiencia, en no tener dónde agarrar. O sea, un mínimo, sí, tener pues una cama, un espacio, comida y con eso ya prácticamente lo has hecho, ¿vale? Algún libro que te inspire, pero básicamente con eso ya empezar a dejar de luchar y parar. Parar para observar, parar para mirarte, mirar
para autoconocerte muchísimo más de lo que lo hacías. Lo segundo que propone Pema, el segundo método, es justamente el usar el veneno como medicina. ¿Qué es esto? Pues utilizar la crisis y las emociones que estás sintiendo con esa crisis. ¿Para qué? Para despertar, para darnos cuenta de que somos humanos, para darnos cuenta de que ese veneno, de esa ira, esa tristeza, esa rabia, esa ansiedad que siento, no solamente te pasa a ti, sino sino que nos pasa a todos. Todos los seres humanos pasamos por esto. ¿Cuántos millones de personas están ahora mismo, mientras que tú y yo estamos escuchándonos y viéndonos, bueno, viéndonos no, porque es un podcast, pero sintiéndonos, ¿vale? En esta conversación, ¿cuántos millones de personas en el mundo están sufriendo una gran crisis en este momento? Y lo que hace la filosofía Tongle, que es la filosofía que utiliza sobre todo de meditación y entrenamiento mental, Pema Sodrón, es una técnica en la cual, meditativa, ¿vale? En la que yo inspiro el sufrimiento nuestro, es decir, con cada inhalación de aire vas a sentir tu sufrimiento. Y además vas a sentir el tuyo y el de esas millones de personas, imagínate a todos los seres en el planeta que estarán pasando por una crisis. Y tú lo inhalas. Eso para luego con la exhalación, exhalar paz, exhalar deseo de que estén en calma, deseo de que se sanen, que dejen de sufrir, de que se relajen. Con esa exhalación vamos a transmitir un aire fresco al mundo. Vuelvo otra vez, inhalo ese sufrimiento, esa desesperación, esa intranquilidad, ese dolor por lo que está pasando, mío y de los millones de personas del planeta que están pasando por eso, y lo exhalo. Y lo exhalo en forma de imaginándome que mando un aire fresco a todas esas personas que están padeciendo. Un aire fresco que da tranquilidad, relajación. Y ahí estamos unos minutos haciendo este ejercicio. Mientras lo vamos completando con esa observación de lo que de lo que vamos sintiendo, de lo que nos va pasando. El tercer método, en el que propone Pema, contemplar cualquier cosa que surja como una sabiduría. Una sabiduría además mágica, iluminada, como espiritual. Y este es el mayor de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y es algo clave, lo hablaba en mi viaje reciente a Paraguay, tuve un vecino del País Vasco, muy majo, Ansgar, si me estás escuchando, saludos, y que me decía, yo soy ateo, y la verdad es que a vosotros los espirituales os veo como, pues como unos cobardes. Así, literalmente es lo que me dijo Ansgar. Es vasco, es muy directo. Lo amo, Ansgar. Y, y le dije, fíjate que yo siento que más que cobardía, es un gran pilar que tenemos que se sostiene ante cualquier temblor y caos que pueda haber en nuestra vida. El considerar que todo lo que surge en mi vida es algo mágico y divino, es decir, es perfecto como es perfecto lo que surge, es perfecto esta enfermedad, es perfecto este caso, es perfecto este despido, es perfecto esta ruptura sentimental que estoy teniendo. Cuando lo veo desde que hay un espacio sagrado, porque todo lo que me pasa es perfecto y me corresponde y es para mí, pues me ayuda muchísimo a poder sobrellevar eso no desde la lucha ante eso que me está ocurriendo, no desde la huida, sino al revés. Como es mágico, me permite que esa crisis la ensalce, la divinice, por así decirlo. Y desde esa divinidad, y puede ser para ti una divinidad desde el mandato cristiano, desde la religiosidad islámica o budista, como yo en mi caso, pues lo vemos como, no como un error, no como algo que no me tendría que estar pasando, sino más que preguntarme o decirme, pero ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta es, ¿para qué me pasa esto a mí?
Es como un halo de curiosidad por decirme, esta enfermedad, ¿para qué? Este despido o esta ruptura sentimental, ¿para qué? ¿Y por qué todo a la vez? ¿Para qué? Y esa indagación que te produce ese para qué, no desde un látigo o desde una lucha, sino desde un sentarte a simplemente hacerte esta pregunta y ver qué nace, ver qué sale de ella con total apertura a lo que pueda ser, pues es muy sanador, es mucho más fácil de llevar, de gestionar y de además de que poco a poco esa crisis se ha convertido definitivamente en esa oportunidad que tú aprovechas para salir como casi un ave fénix. Bueno, veo que se pasa el tiempo, veo que este tema podría estar hablando horas. Me gustaría que me escribieses, que me dijeras cómo lo ves, cómo lo sientes. Lo que te puedo decir es que gracias a mis crisis soy quien soy. Estoy seguro que gracias a las crisis que has pasado, que seguro que han sido ya unas cuantas, sean económicas, de enfermedad, de amor, has salido reforzada o reforzado, has salido de ahí siendo la persona que esto, tal vez esa crisis te llevó a tomar determinadas decisiones que convierten tu vida que sea como es hoy. Demos gracias a esas crisis, sepamos que como hemos vivido tantas, vamos a tener otras tantas que vamos a poder sobrevivir a ellas absolutamente bien, o seguro con las herramientas cada vez más afiladas para poder tener mejores recursos para observar de una forma mucho más atinada, mucho más concreta. Por supuesto, si estás pasando una crisis que tú sientes que no eres capaz de gestionar, tienes a maravillosos terapeutas, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, terapeutas diversos que además pueden ayudarte. Yo desde la gestión emocional, lo que necesites, y que eliminando todos esos juicios aprendidos, que no, muchas veces, ya te digo, no son ni nuestros, esa crisis puede hacer ese barrido que necesitamos para destrozarlos y que la vida que sigue después de ella sea desde la libertad, desde la coherencia, desde la sencillez y la autenticidad que te da haber vuelto a casa. Espero haberte ayudado, espero haberte inspirado. Te quiero leer en mi cuenta de Instagram o a través del correo electrónico angel@estrespositivo.com y te invito a que me escuches el capítulo 8 en el que lo más seguro es que vaya a hablar de la soledad, que va muy ligada con ese parar que hemos visto en este capítulo y que a veces es necesaria para poder procesar esas crisis y que eso va a llevarme seguro un capítulo entero de este podcast que preparo para ti con mucho cariño y mucho amor. Nos vemos en el siguiente amanecer. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, al otro lado. Besos.